tenéis que utilizar algún tipo de conexionado a muchísima alta presión, más de 1000 bar, 2000 bar, hasta 4000 bar. Claro, las roscas normales, la NPT, la BSP, se quedan cortas. El récord de compresión de doble férola, mal. Quedaros para saber cómo se conectan. Bien, pues cuando trabajamos en instrumentación a muy alta presión, casi yo diría a partir de 600 bares, los récords de compresión de doble férula ya no nos sirven. Entonces, ¿qué conexionado es el más habitual? Es el que llamamos con and thread. Las traducciones en castellano hay muchas, pero de momento yo no he visto ninguna en el mercado que todo el mundo se haya puesto de acuerdo. En cambio, en inglés, con and thread sí. Entonces, por eso me voy a referir con and thread. ¿Por qué lo llamamos así? Fijaros, esto es un trocito de tubo con and thread. Es que el agujero no creo ni que se vea en la cámara de lo finito que es. Es súper pequeño, es casi capilar. Entonces, lo que se hace en estos conexionados es que cada tramo de tubo tiene que tener su conificado y su rosca. De aquí viene la palabra con, que es este conito que se ve aquí, and thread, que es el roscado. Entonces, son unos tubos especiales con unos aceros inoxidables de alta resistencia y en los extremos se tienen que conificar. Entonces, ¿puedo conificar yo en obra? Claro que puedes. Venden unas máquinas que es como, si digamos, para sacar punta al tubito. Le sacas punta, ¿no? Y lo haces así. Pero, cuidado, porque luego no es un acabado preciso. Va bien, claro que sí, pero se pierde mucho tiempo en obra. Entonces, lo muy habitual es que nosotros nos enviéis aquí a Red Fluid todos los cortes que necesitáis, las medidas del tubo, y nosotros ya os vendemos el tubo cortado con todas las medidas que necesitáis y con todo conificado. Aparte, os nos entregamos ya limpio, libre de grasas, para trabajar directamente con gases especiales o cosas que tienen que estar siempre limpios. Eso por un lado. Luego, muchas veces cuando estás en obra, oye, necesito este trocito que me faltaba, tal. Pues bueno, cuando ya se tienen en cuenta esto en nuestros pedidos y hay un stock que tenemos pues para hacer conificados de última hora para Next Day Delivery, por cuando estáis empezando la obra, pues podéis ir siguiendo. Entonces, por un lado, el tubo va así y las conexiones tienen que ir con una rosca que va es macho y esta de aquí que es rosca izquierdas. Luego se pone el anillo y esto aquí. Y luego todo esto iría conectado dentro del fitting. Y aquí queda una conexión súper firme para muy alta presión. Este es el funcionamiento. Luego las conexiones que existen, pues las típicas, pero las más fáciles. Digamos, existe codo, T, unión, cruz, si mucho me alargas, y no sé, y variaciones de esta o conversores, NPT a con and thread, BSP a con and thread, etc. Espero que haya quedado un poquito más claro y cualquier duda, como siempre, lo dejáis en los comentarios. Hasta luego.